onda de una resistencia más elevada. Muy bien. Podemos ver aquí el testículo normal, es un testículo normal. Podemos ver el mediastino testicular. Podemos ver que el testículo es completamente homogéneo, no tiene nada en su interior patológico, nada, está muy bien. Bueno, en el adulto tiene un aspecto hipocoico homogéneo con forma ovoidea, como les había dicho anteriormente, que tiene un tamaño de 3.5 de longitud, 2.4 de anchura, 3 de diámetro, con un peso de 12 a 19 gramos cada testículo. Está recubierto por dos capas, una más interna, la túnica albuginea, y de tipo fibroso, adherida al testículo, y una más externa, la túnica vaginalis, una serosa con dos capas, visceral y parietal, y solo se pueden distinguir, como había dicho anteriormente, si hay un hidrocelo. Muy bien, empezaremos con masas escrotales, tumores malignos. En la ecografía se puede detectar masas intraescrotales con una sensibilidad de 100%. Esto quiere decir que la ecografía es 100% segura para detectar algún tumor y descartarlo de dónde está ubicado, de qué es el tumor, porque es 100% efectivo en la exploración testicular. Hay distinciones que tienen una gran importancia en el tratamiento de las lesiones, ya que la mayoría de las masas extratesticulares son benignas y la mayoría de lesiones intratesticulares son malignas, mientras que se demuestre lo contrario. Esto quiere decir que las masas que están en el interior del testículo son más malignas que benignas. Muy bien. Los tumores de células germinales. Podemos decir del seminoma. Este afecta a pacientes ya mayores que a los afectados afectados por otras neoplasias testiculares con un pico de incidencia máximo en el cuarto o en el quinto decenio de vida. Estos son menos agresivos que otros tumores. Muy bien, podemos ver ejemplos de seminomas en escala de grises. Las características ecográficas del seminoma son aspecto macroscópico tan homogéneo, son predominantes, sin calcificaciones y son hipocoicos en comparación al parénquima testicular normalmente ecógeno. Podemos ver algunas imágenes de los seminomas encontrados en testículos de pacientes con los antecedentes que hayan tenido. El carcinoma de células embrionarias y coricocarcinoma. Bueno, se muestra relativamente homogéneo, es un tumor germinal mixto, la ecografía muestra una imagen longitudinal, un tumor de gran tamaño con cambios quísticos que ocupa la mayor parte del testículo. Tenemos imágenes de un seminoma en donde muestran que es hipocoico, de bordes irregulares. Muy bien, tenemos los tumores estomatosos, los tumores del estroma gonadal y tumores primarios ocultos. Muy bien, los gonadomastromas son más afectados en varones con criptorquidia y órganos femeninos internos. Los pacientes manifiestan un aumento testicular indoloro, una masa palpable y en ecografía estos suelen ser pequeños, sólidos e hipocoicos. Estos son imágenes de un tumor primario oculto. Podemos ver que son pequeños. Tenemos una tomografía de un testículo y la ecografía del mismo testículo. Metástasis testiculares. Las metástasis testiculares, pues, podemos hablar de linfoma, fundamentalmente del tipo no hodgkiniano, la leucemia. Es la segunda más frecuente, la leucemia aguda, entre el 64% de los casos, lugar sanitario, y la metástasis no linfomatosas. Son las más frecuentes de pulmón y próstata, riñón, estómago, colon, páncreas y los melanomas. Podemos ver aquí una irrigación de la metástasis en unos testículos. Estos son imágenes de una linfoma, leucemia y metástasis no linfomatosas. Las lesiones intratesticulares benignas, podemos hablar de quistes, existen estas malignas y benignas. Muy bien.
Las lesiones quísticas del testículo benignos son quistes de la túnica albuginia, quistes de la túnica vaginal, quistes intratesticulares, eh, ectasia tubular de la red de testis, displasia quística, quistes epidermoides y abscesos. Los quistes malignos son los tumores germinales no seminomatosos, necrosis o hemorragia en el tumor, obstrucción tubular o por el tumor o linfoma. Podemos ver aquí algunas imágenes de las lesiones quísticas vistas en el escroto, en el testículo. Muy bien, hablemos de los abscesos. Estos suelen presentar una complicación de una orquiepididimitis, también puede ser el resultado de una torsión testicular no diagnosticada, un tumor gangrenomatoso no infectado o una orquitis piógena primaria. En la ecografía se puede observar generalmente un testículo aumentado de tamaño que contiene una masa llena predominante de líquido con zonas hipoecoicas o ecógenas mixtas. Aquí podemos ver una imagen de lo que son los abscesos testiculares. Podemos ver que también tiene una irrigación también. Los infartos testiculares. Estos se puede producir un infarto testicular tras una torsión, un traumatismo, una endocarditis bacteriana, una vasculitis, una leucemia y un estado de hipocoagulación. Un infarto se visualiza como una masa hipoecoica focal o como un testículo de tamaño normal difusamente hipoecoico. Estas son lesiones fundamentalmente avasculares. Muy bien, quieren decir que no tienen flujo alguno. Tenemos imágenes con Doppler color y sin Doppler color de un testículo. En su interior se puede ver un infarto testicular. Calcificaciones escrotales. Las calcificaciones escrotales pueden aparecer en el interior del parénquima testicular, en la superficie del testículo o flotando libremente en el líquido que hay entre las capas de la túnica vaginal. La microlitiasis. Son calcificaciones muy pequeñas y de menor tamaño. Estas no tienen, como son muy pequeñas, no tienen sombra acústica posterior, no son palpables. Y las calcificaciones escrotales testiculares, tenemos aquí unos ejemplos, que son solitarias, granulomatosas, postinflamatorias, avasculares, las microlitiases, el tumor germinal quemado, tumor de células, el teratoma, tumor germinal mixto, tumor el sarcoide, tuberculosis e infarto crónico. Los extratesticulares son perlas escrotales de la túnica vaginal, epididimitis crónica y esquiomatosis. Podemos ver aquí en las imágenes que podemos ver las famosas perlas. Estas sí dan sombra acústica posterior, ya que son calcios. Muy bien. Lesiones patológicas extratesticulares. Podemos hablar del hidrocele, hematocele y piliocele. Muy bien. El hidrocele es una acumulación anormal de líquido seroso entre las capas de la túnica vaginal. El hematocele y piocele son hematoceles. Los hematoceles pueden deberse a un traumatismo o una intervención quirúrgica, diabetes, una neoplasia, torsión testicular o un proceso arteriosclerótico. Podemos ver imágenes de un hidrocele. Podemos ver también un apéndice testicular, como le había dicho anteriormente, solo se ve cuando hay hidrocele. Podemos ver que el testículo está solamente flotando entre todo el líquido. Muy bien. Hematoceles y pioceles. En las siguientes imágenes. Muy bien. Hablemos del varicocele. Es un conjunto de venas del plexo pampiliforme, anormalmente dilatadas, tortuosas y alargadas, localizadas detrás del testículo. En imágenes anteriores les había mostrado de lo que era el plexo pampiliforme, y estas se dilatan debido a un traumatismo o, bueno,
están dilatadas debido a un traumatismo o un proceso infeccioso. Los varicoceles secundarios se deben a un aumento de la presión de la vena espermática o sus tributarias como consecuencia de la hidronefrosis marcada, una hepatomegalia, una neoplasia abdominal o una compresión venosa de una masa peritoneal. Entonces, esto quiere decir que si hay algún tipo de obstrucción, algo que pueda aplastar lo que es la vena espermática, estas venas que forman un conjunto del plexo pampiliforme, estas se dilatan. Hablemos de las hernias escrotales. Una hernia pues, suele ser intestino delgado en el interior o colon, o con un epiplón se puede confirmar la presencia de una hernia mediante la visualización de peristaltismo y otras maniobras de Valsalva. Tenemos una imagen en donde se puede mostrar una hernia escrotal. Muy bien, aquí está. Lesiones epididimarias. Granuloma espermático. Este se forma por la extravasación de espermatozoides a los tejidos blandos que rodean el epidídimo y que producen una respuesta granulomatosa o necrosante. Muy bien. Lesiones epididimarias, podemos ver en la imagen que hay una imagen hipoecoica de bordes irregulares. Bueno, la imagen es ecogenicidad mixta, está ubicada en donde está el epidídimo. Un aspecto en la ecografía es una masa sólida hipoecoica heterogénea que suele localizarse en el epidídimo, aunque suele simular una lesión intratesticular. Esa es una imagen de un paciente previamente vasectomizado. Muy bien. Masas sólicas extratesticulares. Podemos ver imágenes de masas extratesticulares que podemos ver que está fuera del testículo, no toca el testículo. Podemos ver las lesiones epidídimas, un granuloma. Podemos ver masas que son de bordes más regulares, de congenicidad homogénea, heterogénea. Muy bien. Podemos hablar de la torsión. Existen dos tipos de torsiones. Una torsión intravaginal, esta es la más frecuente y se produce durante la pubertad. Se debe a una suspensión anómala del testículo por un pedículo espermático demasiado largo. Esto quiere decir que si el pedículo espermático es muy demasiado largo, esto puede ser que se doble. Muy bien. La torsión extravaginal. Este afecta principalmente a neonatos que no presentan deformidad debajo de la campana, lo que permite la rotación en bloque del testículo, el epidídimo y la túnica vaginal. Tenemos el ejemplo A, que es la torsión intravaginal, y el ejemplo C, que es la torsión extravaginal. Muy bien. Un dolor escrotal agudo puede ser por una torsión testicular, orquiepididimitis, torsión del apéndice testicular, hernia estrangulada, edema escrotal idiopático, traumatismo, púrpura y de Hendrich-Loder. Tenemos aquí imagen de lo que puede ser un dolor escrotal. La epididimitis y orquiepididimitis. Muy bien. Imágenes. Veamos traumatismos. Una ruptura testicular o fractura del testículo, esto se debe a que el testículo se deforma por un trauma agudo y esto hace que ella no sea ovoide, no es importante detectarlo después de una intervención quirúrgica. Esto es muy importante, detectarlo después de una intervención quirúrgica. Hablemos de la criptorquidia.
La criptorquidia es un testículo que no se desplazó al saco de piel debajo del pene antes de un nacimiento. El testículo no descendido es un poco frecuente en los bebés que completaron el periodo de gestación, pero es común en los bebés prematuros. El principal síntoma del testículo no descendido es no ver ni sentir un testículo donde debería de estar ubicado el escroto. La criptorquidia consiste en que los testículos están, como había dicho anteriormente, están en la bolsa escrotal situados. Estos testículos, cuando existe la criptorquidia, estos migran por el canal inguinal, subiendo en lo que son tres partes del testículo. Puede ser clasificado como un testículo supraescrotal, testículo inguinal o testículo abdominal. Podría también, pocos casos, un testículo ectópico en la región suprapúbica o un testículo ectópico en la región perineal y un testículo ectópico en la región femoral. Podemos ver que normalmente los testículos están situados adentro de la bolsa escrotal, pero en el caso de la criptorquidia, estos suben y ya no van. Muy bien, esto sería todo sobre mi presentación. Ahora mostraré mis maquetas y daré una breve explicación de lo que son ellas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora tenemos de lo que son las maquetas. Aquí podemos ver el aparato reproductor masculino, en donde podemos ver vejiga, uréteres, podemos ver el conducto deferente, testículos, cabeza del epidídimo. Aquí tendría que estar la red de testis, aquí, en donde aquí se forma el espermatozoide, se conduce hacia el epidídimo, va hacia el conducto deferente. Estos los almacenan en las vesículas seminales y esto se produce hasta cuando que tenga que salir el espermatozoide y estos bajan por la uretra, en donde también sale la orina. Podemos ver que aquí tenemos a la vejiga urinaria, uréteres, vesículas seminales, podemos ver a la próstata, podemos ver el testículo, el epidídimo, podemos ver también las glándulas bulbouretrales, la uretra, un espermatozoide, el glande y los lóbulos. En lo que es el escroto, como le había dicho, está conformado por dos capas, bueno, una capa, una túnica vaginal que está conformada por una capa parietal. Está conformada por una capa parietal, una cavidad que se ve solo cuando hay hidrocele y una capa visceral. Tenemos la cápsula también, albuginia o túnica albuginia. Tenemos los túbulos semíferos, que ahí es donde se produce el semen, se conducen hacia la red testicular en el mediastino testicular o red de testis. Viajan hacia el epidídimo, tenemos la cabeza, cuerpo y cola. La cola está unida a lo que es el conducto deferente. Viaja hacia, donde él había dicho anteriormente, hacia las vesículas seminales. Muy bien, tenemos los conductos deferentes, la cabeza del epidídimo y tenemos aquí los cordones espermáticos y el plexo papiliforme, que aquí es donde se da mayormente el varicocele. Como ya les había dicho anteriormente, tenemos la arteria testicular y eso sería todo. Espero que sea desahogado la presentación. Muchas gracias, feliz tarde.